Ok, estamos en, creo que estamos en lección 13. Estamos en el pacto con Abraham. Y como estuve diciendo, este pacto con Abraham es uno de los pactos más importantes. No porque está sobre los demás pactos, pero vemos mucha referencia a este pacto como uno de los acuerdos centrales en la relación entre Dios y el hombre. Y quiero comenzar con capítulo 11. En Génesis capítulo 11 tenemos la Torre de Babel. Y si ustedes conocen la historia de la Torre de Babel, um, recuerden que el pueblo quiere construir y hacer por sí mismo una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que lo que ellos realmente buscan, tal como dice aquí en versículo 4, vamos a edificar una ciudad, hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. ¿Qué quiere decir hagámonos de renombre? Quiere decir que ellos quieren hacer por sí mismo un nombre. ¿Qué Algo. libro es, pastor? Génesis. Génesis 11. Y vemos que ese es un problema para Dios. Que el ser humano quiere hacer para sí mismo un nombre. Quiere ser famoso, quiere ser reconocido, quiere ser conocido por todas partes. Y lo que Dios hace, Dios no tiene problema con edificios, tampoco tiene problema con gente juntándose para trabajar en equipo. Esas son buenas cosas. El problema con la Torre de Babel tiene que ver con su intención de hacerse por sí mismo un hombre. Ahora, ¿qué tan puntual es ese mensaje para la iglesia moderna? Tenemos pastores superestrellas, tenemos personas que buscan solo engrandecer su propio nombre, tenemos personas dentro de la iglesia que se preocupan, que sufren de ansiedad por lo que los demás piensan de ellos. Entonces, vivimos en una época en que realmente esta enseñanza de la Torre de Babel es muy puntual. Ellos quieren llegar a ser famosos y ser aprobados por todos. Y lo que Dios dice es, no, no es así. Ustedes no llegan a tener un hombre famoso por sí mismo, sino por mí. Ahora, este es importante, revisar Génesis 11 antes de llegar a Génesis 2, donde realmente comenzamos a escuchar el llamado a Abraham. Porque ¿qué vemos en este llamado a Abraham? ¿Alguien puede leer Génesis 12? Queremos leer versículo 1 a 3. Amén, pastor. Voy a leer. Gracias. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendiciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serás bendita en todas las familias de la tierra. Muy bien. Ahora, tal como el problema que vimos de la gente en Génesis 11, ahora vemos qué va a hacer Dios en Génesis 12. Dios está diciendo que en vez de que tú necesitas engrandecer tu nombre, yo engrandeceré tu nombre. Entonces, vemos aquí varios aspectos de esta promesa de Dios hacia Abraham.
Okay. Primero, hay un requisito, ¿ya? Para Abraham. Bueno, un llamado. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué creen ustedes que Abraham necesitaba separarse de su familia? ¿Por qué? Era una tierra, un lugar lleno de muchas costumbres. Ya tenía que separarse de las costumbres. La gente, Abraham fue de la ciudad de Ur, de los caldeos, y ellos eran gente que adoraban la luna. Entonces Dios ve necesario sacar a Abraham de esa cultura y de esas costumbres y ir a la tierra que yo te mostraré. Ahora, hay muchas cosas aquí, muchas cosas, más de lo que nosotros podemos cubrir en esta sesión nomás. Pero mira lo que Dios promete a Abraham, ¿ok? Miren conmigo, ¿ya? Yo haré de ti una nación grande. ¿Qué pasó con mi lapicera? Ahí está. Una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ya? Ahora, ¿qué está diciendo Dios a Abraham? En vez, en vez de llamarte a simplemente obedecer mis mandamientos, y después de haber visto una obediencia en ti, ya, voy a engrandecer tu nombre o te voy a bendecir. Todo es al revés. Todo es al revés de lo que nosotros, en la mayoría, pensamos. Muchos de nosotros pensamos que en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, que el método o el medio para llegar a ser salvo fue por obediencia. Aun si no tenemos buenos pasajes para señalar eso, es lo que creemos. Ahora, es parte de la razón por qué creemos lo mismo en el Nuevo Testamento. Vemos que el libro de Gálatas, por ejemplo, que habla fuertemente acerca de este problema que aún dentro de la iglesia, después de Cristo, ¿qué sucede? Hay gente que creen que van a ser salvos por cumplir la ley. Entonces, esta idea de religión por obras existe ya desde el DEN hasta hoy. Y uno de nuestros problemas es que la iglesia, aún evangélica, ni pensar en denominaciones, ¿ya? La iglesia muchas veces carece de una buena soteriología del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que nosotros no entendemos cómo la gente fueron salvos antes de Cristo. Pero ¿qué vemos aquí en el pacto con Abraham? Dios pide una lista de obediencia a Abraham antes de bendecirlo. No. Más bien, la bendición que va a llegar a todas las familias de la tierra comienza con la bendición de Dios. En otras palabras, la obediencia, la herencia, el legado de Abraham no es y no tiene base en la obediencia de Abraham. Ahora, si alguna vez leíste toda la vida de Abraham, sabes que no le toma mucho tiempo para comenzar a dudar. Cuando vemos, por ejemplo, en el resto de capítulo 12 y vemos a Abraham en Egipto, ¿alguien recuerda qué hace Abraham cuando llega a Egipto? ¿Qué hace Abraham? ¿Qué dice al faraón acerca de su esposa, Sarai? Que era su hermana. Que es su hermana, Que era pastor. su hermana nomás. Entonces vemos que aún después de escuchar grandísima promesa de Dios, ¿qué hace Abraham? Desobedece. Y vemos vez tras vez que Abraham
desobedece al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con esta promesa de Dios? Ok, te bendeciré, muy bien, engrandeceré tu nombre, gracias, serás bendición. Ok, gracias. Vas a tener mi espalda, muy bien, vas a cuidar de mi espalda y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el problema? Sarai es estéril. No puede tener hijos. ¿Cómo puede Abraham llegar a ser una nación grande si no tiene hijos? Ahora, hay mucha aplicación ahí. Y lamentablemente por el tiempo que nos queda no vamos a poder entrar ahí. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido grandísimas promesas del Señor que en nuestro contexto parece imposible cumplirlas? Y eso es lo que leemos vez tras vez tras vez en la Biblia. No de personas obedientes. No deberíamos malentender y pensar que Abraham fue una de las mejores personas en Ur de los Caldeos. No, no leemos absolutamente nada en el libro de Génesis que Abraham fue un hombre recto delante de Dios. Más bien, lo que acabo de decir, Abraham recibe la promesa, recibe el pacto aquí en capítulo 12. Este es el comienzo del pacto. Pero luego falla. Abraham sabe que necesita tener un hijo. ¿Y luego qué hace? Sara, para poder forzar la promesa de Dios, le dice a Abraham, ya, acuesto con mi sierva. Y por lo menos por Agar podemos tener un hijo. Y nace Ismael. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas en nuestro alrededor fuerzan a Ismaeles todos los días en su vida? Es una cosa recibir una promesa de Dios, es otra cosa esperar en la promesa de Dios. Vemos que aquí cuando Abraham sale de Ur, tenía 75 años. Creo que Isaac no nace hasta tener como 100. ¿Estamos dispuestos a esperar 20 y 25 años para el cumplimiento de una promesa del Señor? Bueno, eso es mucha aplicación. Ok, ¿qué más vemos aquí en la bendición? Abraham. Ok, va a ser una nación grande. Vemos desde el comienzo realmente de Israel. ¿Alguien sabe el nombre del nieto de Abraham? Abraham. Abraham tiene Isaac. Isaac tiene Jacob. Y Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces, este es el comienzo de lo que entendemos como la nación de Israel. Dios lo va a bendecir, va a engrandecer su nombre y Abraham va a ser una bendición. Y los que bendicen a Abraham también van a ser bendecidos. Y los que maldicen a Abraham van a ser maldichos. Entonces, vemos que desde Abraham va a venir mucha bendición. Eso es, si no hay una palabra que es más destacada en este pasaje, es bendición. Este es el comienzo del pacto abrámico. Y es tan grande porque vemos que después todos los demás pactos van a tener alguna referencia a este pacto. Y no podemos evitar, amigos, que el Nuevo Testamento nos llama hijos de Abraham. ¿Por qué? Hijos de promesa, hijos receptores de este pacto. Aún los, y esto es importante, aún los no judíos. Aún nosotros, que probablemente ninguno de nosotros somos judíos, no tengo sangre judía yo. Entonces yo no puedo decir que soy necesariamente del linaje de Abraham.
físicamente, biológicamente. Pero por mi fe en Cristo, ahora soy un hijo de Abraham. Vamos a ver un poco de cómo desarrolla eso cuando llegamos al nuevo pacto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ahora, ¿alguien me puede No. decir? ¿Había una pregunta o dijiste no? ¿Alguien me puede decir? A ver si puedo cambiar el color. No, lo siento. ¿Alguien me puede decir cómo es que todas las familias de la tierra fueron bendecidas o benditas por Abraham? Ahora está diciendo todas las familias, no solamente la familia de Abraham, todas las familias. Eso incluye a nosotros. ¿Cómo hemos sido nosotros? ¿Cómo hemos recibido bendición a través del linaje de Abraham? Porque hemos creído al mismo Dios que ha creído a Abraham y también creemos que Israel, en ese pueblo Dios ha hecho ver su poder, su grandeza, y nosotros también igual lo creemos que sí lo he hecho, y a través de ello, a través del Dios de Abraham. Muy bien. Él llega a ser un ejemplo de la fe, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda que hemos leído en Génesis 3:15? Iba a herir en el calcañar, en la cabeza de la serpiente, creo. Ajá. Tenemos desde el Pacto de comienzo, gracia, pastor. tenemos el comienzo del pacto de gracia. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios va a proveer por el linaje de Abraham, va a proveer el Mesías. En ti, en tu linaje serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Porque del linaje de Abraham vendrá el Mesías, vendrá el Redentor, vendrá él que prometió Génesis 3:15 que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a restaurar la relación entre los seres humanos y Dios. Entonces, Dios no está diciendo, Abraham, te voy a dar una buena chacra, ¿ya? Te voy a dar el mejor choclo que hay. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de simplemente una bendición de una cuenta bancaria más alconchada, bueno, con más colchón, no sé cómo se dice eso, con más cuentas, más lujo. No estamos hablando de ese tipo de bendición. Eso es otra muestra que nuestro entendimiento de qué es una bendición, siempre vamos a lo que es económico. Pero Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de salvación de nuestro pecado. Dios está hablando de rescate de nuestra esclavitud, de nuestra liberación. Dios está hablando de reconciliación entre su pueblo y él mismo. Y está diciendo que a través de Abraham, ¿ok? Todos van a recibir, bueno, no todos van a ser salvos, pero de ti o en ti, todos serán benditas las familias de la tierra. Porque de tu linaje, de tu descendencia, Abraham,
va a nacer el Mesías. Entonces, esta es una grande promesa, una gran promesa. Y ahora Abraham tiene que luchar con esta idea, pero mi esposa es estéril. ¿Cómo vamos a tener hijos? Bueno, pasemos a capítulo 15. ¿Alguien puede leer versículo 2 a 6? Yo puedo leer. ¿O alguien? ¿Roxana? Está bien, yo puedo leer. Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es un Damaseno Eliezer. También dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Ahora, pueden escuchar un poco la desesperación de Abraham. Gracias Dios por darme una promesa tan buena, pero mira cómo se va a cumplir porque no tengo hijos. Ahora, versículo 4. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y ahí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Amigos, no sé si hay un versículo en todo el Antiguo Testamento que es más importante para ayudarnos por lo menos a entender cómo Dios salvó a los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Qué le fue creditado? Justicia. ¿Y qué justicia? ¿Qué justicia? ¿Por qué habla así? A veces entendemos que le fue contado por justicia como un poco de mérito, ¿no? O buenas obras, algo así. Pero lo que nosotros tenemos que entender, porque Pablo cita y hace referencia a Génesis 15, y eso es lo que vamos a ver como parte del nuevo pacto, es Pablo utiliza el pacto con Abraham para mostrar que la salvación es por fe, y específicamente por fe en Cristo Jesús. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender Génesis 15, que esto no estamos hablando de que simplemente Dios dijo, muy bien, Abraham, bien hecho. No, que esto le fue contado por justicia es Cristo. Abraham creyó al Señor, confió en sus promesas a pesar de las circunstancias. A pesar de como el autor de Hebreos en capítulo 11 dice que su cuerpo ya estaba casi por morir. Abraham creyó al Señor sus promesas y eso le fue contado por justicia. Quiere decir que en este momento Abraham conoció al Señor como su Salvador. No deberíamos confundir las cosas que por el hecho que Cristo muere 1500 años o 2000 años después de Abraham, no importa, no importa. Porque como hemos estudiado en este curso de Doctrina de Dios, Dios está fuera del tiempo y ya ha escogido quién va a salvar. Entonces, no importa si alguien muere antes o después de Cristo, Cristo supo exactamente por quiénes iba a morir en la cruz. Tanto los que murieron antes y los que murieron después. Entonces, este punto es importante. Las personas del Antiguo Testamento llegaron a la salvación de Dios de la misma manera.
No hubo una religión por obras en el Antiguo Testamento y luego llegó Cristo y ahora todo es por fe. No, no, para nada. Más bien nuestra salvación, nuestro mensaje, nuestro evangelio ha sido lo mismo desde Génesis 3:15. Y amigos, este es súper importante porque otra vez señala y resalta esa idea de que Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no trató con su pueblo así por un tiempo y luego es asá. O que Dios trató de salvarlos por obras, dándoles la ley para darles un camino para llegar a ser salvos. Pero como no pudieron cumplirlo, como no podían hacerlo, Dios proveyó a Jesús. No. Y vamos a ver en la próxima semana cómo el pacto con Moisés resalta la misma cosa. La misma ley dada al pueblo existe para mostrar que la salvación viene por fe. Ahora quiero seguir leyendo. Versículo 7. El Señor también le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Este es un punto importante. Dios hace esto muchas veces en el transcurso de nuestra vida. Nos cuenta de algo que Él ya ha hecho en el pasado para infundir fe para hoy. Entonces, cuando nosotros entramos esta semana y llegamos a una prueba esta semana, lo que tenemos que hacer es primero recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Ok. Y Abraham respondió, Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? Y el Señor le dijo, tráeme una becerra, una cabra, un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Eso es por si acaso Egipto. Eso es una profecía de la esclavitud de los 400 años que los israelitas estuvieron en Egipto. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de esos, ellos saldrán de ahí con grandes riquezas. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá porque hasta ahora no ha llegado todavía su colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y luego sigue hablando de los extremos de la tierra. Ok. ¿Qué está sucediendo aquí? Abraham toma algunos animales y los parte en la mitad y crea una zanja entre ellos. Y tenemos estas partes de los animales en ambos costados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sucede con la sangre? Cuando hay una mitad de un animal acá y otra mitad de animal acá y una zanja en el medio, ¿qué sucede con toda esa sangre? Se va a la zanja.
y se llena la zanja. Entonces, toda esta zanja aquí es sangre. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay varias razones. Uno, es interesante que Dios le dice cuáles animales escoger, pero Abraham ya sabe qué hacer con ellos. En ningún momento Dios le dice, pártelos por la mitad. Abraham ya sabía qué hacer con los animales, porque todo esto es un rito antiguo de hacer pactos. Digamos, dos reyes, dos naciones deciden que, mira, no podemos seguir peleando, tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, cada lado, cada parte, cada persona representada, cada nación representada en el pacto, ellos tenían que formar algunas cláusulas, tal como nosotros hacemos contratos hoy en día. Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer eso. Tú vas a proveer bonitos choclos, nosotros no los vamos a matar. Tú vas a producir por nosotros 10,000 sacos de arroz cada año, nosotros vamos a darles ganado, lo que sea. Pero tenían las cláusulas del contrato y luego partieron a estos animales y pusieron una mitad a un lado, tal como acá, y otra mitad aquí, y luego crearon la zanja en el medio. Y la zanja se llenaba de la sangre de los animales. Y luego, ¿qué hacían? Las dos partes del pacto tenían que pasar por medio en la zanja, pisando toda la sangre. Y esto fue algo muy importante para antigüedad. La idea de hacer un pacto, literalmente en el hebreo, quiere decir cortar un pacto. Cuando ellos hicieron un acuerdo, ellos cortaron un pacto. Entonces, aun cuando leemos aquí que el Señor hizo un pacto, quiere decir cortar un pacto. ¿Por qué? Ellos cortaron los animales. Y la idea es, si tú rompes tu parte del pacto, yo tengo derecho de cortarte tal como hemos cortado estos animales hoy día. Entonces, no estamos hablando de pactos como de quién es tu casera para comprar papas. No. Estamos hablando de pactos, acuerdos, alianzas enormes entre dos naciones, digamos. Pero ¿qué sucede aquí? Que al caer el sol, el sueño venció a Abraham. Abraham está medio dormido. Dios habla de mucho de la promesa, pero luego, en versículo 17, cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego. Ahora, este es interesante. ¿Alguien sabe en el Antiguo Testamento a qué representaba humo? Yo sé que no todos somos expertos en el Antiguo Testamento, pero normalmente el humo representaba el Espíritu Santo. Y fuego, deberían saber fuego, ¿ya? ¿Qué representaba el fuego? ¿Qué simbolizaba? ¿Dónde más encontramos fuego en el Antiguo Testamento? Y no solamente fuego y azufre cayendo a Sodoma. ¿Alguien recuerda? Cuando los israelitas salieron de Egipto y pasaron 40 años en el desierto, ¿qué les guiaba? Por el día, una columna de humo, y por noche, un fuego.
Un fuego. Cuando Moisés sube al monte Sinaí y encuentra la voz de Dios hablándole desde el arbusto, ¿qué hubo en el arbusto? Fuego, humo. Y cuando encontramos en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae a los nuevos creyentes, ¿qué apareció sobre sus cabezas? Llamas de fuego. Entonces, vemos que lo que sucede es, Abraham está medio dormido y en vez de que él pase por en medio de los animales cortados, solo Dios pase por medio de los animales. Solo Dios corta el pacto. Ahora, amigos, yo les pregunto, yo lo voy a esperar a ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso es importante? ¿Cuál es el significado de que solo Dios pasa por medio de los animales? ¿Qué piensan? ¿Alguien tiene una idea? Profesor Scott, ¿puede repetir la pregunta? Sí. Vemos aquí en Génesis 15 que Dios corta un pacto con Abraham, pero solo, en otras palabras, solo Dios firma el contrato. Abraham no pasa por el medio de los animales cortados, solo Dios. ¿Por qué es importante que solo Dios firme este pacto? ¿Qué significa eso? Pastor, ¿se puede decir que como Dios mismo se ha dado a conocer él mismo, él es el único que puede eh, hacer y deshacer del pacto? Porque los humanos, pastor, yo pienso que sin él no somos nada. Entonces, mediante ese pacto también él dio a su hijo que cumplió en la cruz, ¿no? No sé, bueno, yo lo sé, pastor. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, Roxana, estás diciendo que es un pacto de gracia. Sí, pastor, porque esa gracia solo lo obtenemos mediante él, ¿no? Porque ¿quién más puede hacer? ¿Quién? No hay pastor, otra persona o un humano, nada, solo el Dios divino, el Señor de todas las cosas, ¿no? Es exactamente lo que significa. Dios es el único que firma el contrato, es el único que firma el pacto, porque es el único que lo puede cumplir. Si Abraham hubiera pasado por entre los animales, hubiéramos estado fritos. Hubiéramos perdido toda esperanza. Porque Abraham, especialmente ya para capítulo 15, Abraham ya se presentó como un hombre quebrantado, roto, pecador. Aunque creó a Dios y creó al Señor y creó con fe. Y su fe es ejemplar. Debemos imitar a Abraham en muchas maneras, pero en muchas maneras no también. Porque vemos que Dios es el único que puede cumplir sus propósitos. Amigos, tal como vimos que Dios recordó a Abraham de su promesa y que eso debería infundirnos a nosotros más fe.
Nosotros tenemos que dejar que estos pasajes hagan lo mismo para nosotros. ¿Por qué deberíamos confiar en el Señor hoy? Porque tenemos el mismo Dios de Abraham. Tenemos el mismo Dios que no me deja firmar el contrato. Ahora, para algunos de nosotros eso puede sonar muy feo y malas noticias. Pero ¿acaso no puedo hacer nada? ¿Acaso no puedo agregar algo a mi salvación? No. Porque si tú tratas de meter algo más, si tú tratas de hacer, ok, voy a creer en Jesús en la cruz y también en mis obras. La mayoría en la cruz, pero un poquito nomás de mis obras. No funciona. Que si la salvación es realmente de gracia, tiene que ser de pura gracia. Si hay un porcentaje de la salvación que pertenece a nosotros, ya no es por gracia. Ok, no hemos terminado. Tenemos que pasar al capítulo 17. Este es mi favorito. Voy a leer de versículo 10 hasta 14. Este es algo que muchos de nosotros no entendemos. Este es el pacto que yo hago con ustedes, está hablando Dios, y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que hay entre ustedes será circuncidado. ¿Qué? Ok. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que hay entre ustedes, en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa con los comprados por dinero a cualquier extranjero, y que no sean de tu linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Por si acaso, cuando dice será eliminado, quiere decir que será cortado. Otra vez tenemos esa idea de cortar un pacto y también ser cortado del pueblo. Ok, eso no parece como cortado, pero me entiendo. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Este es un tema difícil para muchos de nosotros. No queremos hablar del órgano reproductivo masculino, pero tenemos que entender por lo menos qué está pasando aquí. Dios da a Abraham y a toda su descendencia, y obviamente a todos los que trabajan dentro de su casa, no solamente sus hijos, sino también sus empleados. Le da es lo que nosotros llamamos una señal. Una señal no es la cosa, sino es algo que señala, que hace prestar la atención a otra cosa. Cuando nosotros estamos llegando a una ciudad, por ejemplo, si estamos fuera de Cusco y estamos llegando a Cusco y vemos un letrero que dice Cusco 10 kilómetros, eso es una señal de Cusco. Pero ese letrero mismo no es Cusco. No estoy en Cusco en ese momento. Simplemente me está señalando a Cusco. Entonces, la circuncisión es un tipo de señal. Es algo que Dios ha dado a su pueblo para hacer que Dios dijo que va a utilizar para infundir, para darnos más gracia. No deberíamos ver como obediencia. Pablo habla de eso bien francamente en Romanos, porque él dice, ¿cuándo le fue contado justicia a Abraham? ¿Fue en capítulo 15 o en capítulo 17? Bueno, lo que acabamos de ver fue en capítulo 15. En capítulo 17 vemos la circuncisión. La obediencia de circuncidar a cada varón en la casa. ¿Ok? Esa obediencia vino después, no antes. No antes. Entonces, no estamos hablando de una obra para ser salvo, algo así. No. Pero a la vez estamos viendo que es algo que Dios va a utilizar para separar a su pueblo de las otras naciones.
Por eso Dios dijo, toda persona que no quiere circuncidarse deben ser cortados del pueblo. No deberían ser considerados como parte de mi pueblo. Ahora, esto es importante porque vamos a ver que muchos de los pactos, no todos, pero muchos de ellos tienen señales. Vimos, por ejemplo, que en el pacto con Noé, la señal del arco iris, que cuando vemos el arco iris, Dios va a recordar su promesa hacia nosotros. Ahora, cuando, bueno, ya no nos circuncidamos, pero cuando el pueblo veía la circuncisión, recordaba la promesa de Dios. Y vamos a ver en los futuros pactos las otras señales. ¿Alguien sabe las señales del nuevo pacto en la cual estamos nosotros ahora? ¿Cuáles son los actos u obras que Dios nos ha dado para hacer para ayudarnos a recordar de sus promesas? Tenemos dos. ¿Cuáles son? Para ver si me explico bien. Ustedes conocen las dos señales, ¿eh? ¿Cuáles son? De lo que Jesús ha dejado podría ser el amor, del amarse los unos a los otros. Ok, bueno, eso es interesante, nunca he escuchado. Mira, es el bautismo y la Santa Cena. Bautismo, la Santa Cena, pastor. El bautismo y la Santa Cena. Vamos a llegar a eso en el nuevo pacto. Entonces, volvemos un rato para el resto de nuestro tiempo de la circuncisión. Yo sé que están tan interesados en la circuncisión. Bueno, ¿qué fue? ¿Qué es la circuncisión? Ok, la circuncisión es una extirpación quirúrgica, ok, quirúrgica de la piel que cubre la punta del órgano reproductivo masculino. Creo que en esa parte todos entendemos. Es cortar el prepucio. Y cuando Dios da esto a Abraham, podríamos imaginar qué estaba pensando Abraham. Dios, creo que la señal fue cortada. ¿Puedes mandarme un WhatsApp explicándome qué quieres que yo haga? Porque lo que escuché no debe ser lo que has pedido. En sí, deberíamos ver que la circuncisión existía ya en los tiempos de Abraham. La circuncisión no fue un acto creado por Dios en este tiempo con Abraham. Ya existía en el mundo. Las otras naciones paganas hacían era, ellos practicaron la circuncisión cuando un varón llegaba a la edad adecuada para tener hijos, pubertad. Entonces, cuando un varón llegaba a 12, 13, 14 años, le circuncidaron por dos razones. Una razón era para su purificación, para preparar el cuerpo, ¿ok? Para purificar el cuerpo, para que él sea un padre y que tenga muchos hijos. Y como parte de eso, la segunda razón era para realmente pedir la bendición de los dioses, de los diosesitos, en fertilidad. Era un tipo de sacrificio. Ahora, ojo, entendiendo eso, este es súper interesante. Dios utilizó un rito humano pagano que luego dio a su pueblo con una señal parecida. Porque, recuerden, ¿cuál es el problema con Abraham y Sarai? No pueden tener hijos hasta ahora. Génesis 17, Isaac no ha nacido. No ha nacido. ¿Ok? Entonces, vemos, que Dios promete a Abraham que va a ser una nación grande, pero no tiene hijos. Su esposa es estéril. Entonces le da una promesa y encima de la promesa firma el contrato solo Dios, porque Abraham no puede firmarlo.
Y luego, capítulo 17, Dios le dice, mira, te voy a dar una señal, te voy a dar algo, un acto que te va a hacer recordar todos los días, y nosotros que somos hombres, podemos imaginar, experimentar la circuncisión, hubieras visto la circuncisión todos los días, ¿ok? Y también las esposas, también vieron la señal, porque vieron a sus esposos desnudos. Esperamos que sí, ¿ya? Entonces, esta señal le dio, ¿y qué significa la señal? Fertilidad, purificación. No es que Dios se acabó de ideas ese día, de qué señal darle. Hubiera podido darle cualquier señal para recordar la promesa, pero Dios escogió este acto que quizás comenzó con los paganos, específicamente para agradar a los otros dioses, pero Dios lo tomó para decir, Abraham, ahora tú te vas a circuncidar. Y esta circuncisión para ti va a significar que yo voy a ser fiel a mi promesa. Y no solamente tú, Abraham, pero todos los miembros de tu casa. No solo los que creen con fe, sino todos los que están dentro de mi pueblo, dentro de la comunidad del pacto. Por eso vemos que no solamente Abraham es circuncidado, también Isaac, también Jacob, también Esaú y también todos sus hijos. Y vemos que desde este momento hasta el Nuevo Testamento, todo varón dentro del pueblo de Dios es circuncidado. Aún los que no tenían problema tener hijos, porque otra vez es una señal hacia la promesa de Dios, su fidelidad hacia el pueblo que aún a veces falla, el pueblo que es pecaminoso. Y Dios lo cambia un poco. Como dije, la circuncisión fue un acto más dado a los varones adolescentes de 12, 13 años. No puedo imaginarme tener 13 años y ser circuncidado. Pero ahora Dios da esta promesa no solamente a los adolescentes, pero ¿a qué? A los recién nacidos. Pero espera, un bebé de 8 años no puede manifestar su propia fe para ser circuncidado. Un bebé de 8 días no puede confesar, no puede tener una confesión propia de su fe para ser salvo. No, no. Pero esta es la cosa, la señal de la circuncisión fue dada no para señalar a la fe de la persona, sino a qué? La promesa de Dios, señal del pacto entre nosotros. Amigos, esto va a ser muy importante porque luego, como entendemos todas las señales en las Escrituras, tenemos que entenderles como una unidad completa. Yo sé que muchos de nosotros, bueno, no somos muchos, pero algunos de nosotros quizás no estamos convencidos del bautismo de niños, pero vamos a volver a este punto, porque la razón que la iglesia presbiteriana bautiza a los niños es porque ve una conexión fuerte entre el bautismo y la circuncisión. Y ahí está la conexión. Que tal como la circuncisión no señalaba a la fe propia de la persona. La circuncisión señalaba al pacto entre Dios y su pueblo. Y ahora la pregunta va a ser para nosotros, no esta noche porque ya estamos sobre el tiempo, pero pueden ir pensándolo ya. ¿Qué significa el bautismo? ¿Dónde en la Biblia muestra que el bautismo señala a nuestra fe propia? O deberíamos entender que el bautismo también, del mismo modo, señala al pacto entre Dios y nosotros.
Y si es la segunda, por lo menos abre la puerta, abre la posibilidad que el bautismo debería ser dado a los niños, a los hijos nacidos en hogares cristianos, porque son miembros de la comunidad del pacto. Por lo menos, en lo mínimo, tenemos que reconocer que Dios dio la señal. No es una cosa pequeña. Dio la señal que identifica a su pueblo, a niños, bebés, recién nacidos, con solo 8 días de vida. Sin ninguna expresión propia de su fe, sin ninguna confesión de ser creyente o tener un testimonio, nada de eso. Nada de eso. Por lo menos en el Antiguo Testamento, Dios dio la señal del pacto a los hijos de los creyentes. Y luego la pregunta es si deberíamos dar el bautismo. Hay más que discutir ahí. No deberíamos pensar que uno es igual que el otro, porque mira, acá vemos que la señal es dada a los varones y el bautismo es dado a los varones y mujeres. Entonces siempre hay cambios entre las señales. No deberíamos completamente importar uno al otro. Pero a mí me encanta la idea de la circuncisión, no porque, no porque lo que es, ya entiendo que es un poco, no sé, asqueroso, no sé, pero el asunto es esto. Dios encontró este acto que implica cortar, porque Dios cortó un pacto con nosotros. ¿Y cuál será la señal? Cortar un pedazo de piel, derramar sangre. Uf. No sé si, no quiero darles imágenes en la mente de la circuncisión, pero la verdad es que la imagen es muy poderosa en el sentido de que el derramamiento de sangre, cortar piel, purificar el cuerpo, recordar y señalar a la fertilidad del vientre de Saraí. ¿Y por qué? Porque una mujer estéril no es imposible para Dios. Un hombre pecaminoso no puede distorsionar, no puede arruinar los planes divinos, porque Dios es fiel, va a cumplir su promesa y su pacto es de gracia. Él firmó el contrato. Entonces, cuando tenemos tanta base de los pactos en nuestra doctrina de Dios y nuestra teología, cuando llegamos al Nuevo Testamento, todo es más claro, todo está más visible, ya no es opaco, ya no es medio oscuro. Comenzamos a entender todo lo que Dios está haciendo tras todo ese tiempo. Y por eso Pablo dice que somos hijos de Abraham. Ahora es interesante cómo Dios utiliza la circuncisión en todo tiempo. El pueblo llega a pensar que es como su manera de identificarse. Y en una parte está bien, pero llegaron a juzgar a los que no eran circuncidados. Y la verdad es que Dios quería que el pueblo llegara a más gente para circuncidarlos, para traerlos al pueblo. Bueno, no solamente para circuncidarlos. Entonces vemos que la circuncisión tiene su propia historia dentro del Antiguo Testamento, que los judíos mismos poco a poco comenzaron a malentender su significado. Y por eso Isaías habla de que ustedes son circuncidados de cuerpo, pero no de corazón. ¿Qué quiere decir? Bueno, es que la circuncisión, la idea de cortar piel, purificar el cuerpo, todo eso señalaba a las promesas de Dios. Tú serás una bendición. Engrandeceré tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La purificación externa de la circuncisión señalaba a lo que Dios hace al corazón.
Por eso Isaías tanto anhelaba, buscaba gente circuncidados de corazón, porque buscaba esa purificación de alma. Amigos, ven tanta conexión que hay entre la circuncisión y el bautismo. ¿Qué nos limpia? El agua físico, ¿no? Cuando alguien se bautiza, no sale del agua más limpio, literalmente. No, todo eso señala a la obra del Espíritu Santo en nosotros de purificarnos, de limpiarnos de nuestro pecado. Realmente la circuncisión, aunque quizás para nosotros es un acto medio raro, es una señal hermosa de lo que Dios hace, que no hay ningún centímetro de nuestro cuerpo que no pertenece a Él y que no le importa, y que Dios va a cumplir sus promesas, aun a pesar de circunstancias que no tienen sentido. ¿Alguna última pregunta? Pastor, Dime, Roxana. cuando vemos en la circuncisión de Abraham, mm, aparte de que Abraham se haya circuncidado ya en una edad ya bastante avanzada, también circuncida a sus siervos, a sus empleados, a todo general, pastor. Y también vemos cuando, en Hechos también vemos cuando Pedro visita por el Espíritu Santo a Cornelio, también incluye a sus familiares, a sus amigos cercanos, pastor. Y en este tiempo, cuando hablamos nosotros del bautizo de los grandes y pequeños, hay bastante discusión, pastor. ¿A qué se debe eso, pastor? ¿A que no es claro la escritura o a quien lo interpreta la escritura, pastor? Bueno, vamos a llegar a hablar un poco de eso cuando hablamos del nuevo pacto. No, como parte del curso, no vamos a entrar mucho en los sacramentos, pero quiero mostrarles cómo los dos sacramentos que nosotros celebramos, el bautismo y la Santa Cena, no, no comienzan esos ritos en el Nuevo Testamento. Hubo bautismos en el Antiguo Testamento. La Santa Cena señala muy fácilmente la Pascua. Entonces vemos que hay muchas conexiones entre esas cosas. Y no, tenemos que tener cuidado de no forzar conexiones. Como dije, no solo bautizamos varones en el 8º día. Entonces, obviamente hay cambios. Pero señalas aún una cosa importante, Roxana, en que vemos que cuando alguien llegó a conocer al Señor en el Nuevo Testamento, parece que él y toda su familia fue bautizada. Ahora, deberíamos decir entonces que todos tenían su propia confesión de fe, que fue un milagro que todos en la familia conocieron al Señor al mismo día. Puede ser, no dice eso el texto, puede ser, pero si ya tenemos la mentalidad y el contexto del Antiguo Testamento, lo que nosotros estamos estudiando, ¿cómo hubiera interpretado un oyente original el libro de Hechos? Hubiera leído que él y toda su familia fue bautizada, hubiera conectado eso en un medio segundo con Génesis 17. Y a eso refieres, ¿no? Que la cultura, el contexto de la iglesia primitiva no fue lo que es hoy en día, que nuestra fe es, bueno, yo llego al Señor, pero no sé de los demás de mi familia. Yo conozco al Señor, pero soy el único. Nosotros realmente por nuestro mundo moderno tenemos una fe y un cristianismo muy individualista. Ahora, yo entiendo, por el hecho que yo soy salvo, no significa que toda mi familia es salva. Pero hemos perdido un poco este sentido de lo que significa el pueblo de Dios y la comunidad de fe. Entonces, vamos a volver a eso.
porque vemos también, hay varios contextos en el Nuevo Testamento donde vemos una conexión entre estas señales. Colosenses 2 es uno importante, aún los pasajes de Romanos. Entonces vamos a hablar de eso en el nuevo pacto, porque esos son las señales del nuevo pacto. ¿Alguna otra pregunta o comentario?